Muy buenas tardes. A continuación vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas en la fase 3, hipótesis, del curso Legislación Laboral. Nuestro grupo está conformado por Mónica García, Claudia Elena Gallego, Daniel Arenas y quien les habla, Catalina Jaramillo. Nuestro grupo es el 10-20-31-10. Vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? No se puede considerar un término o contrato indefinido, puesto que el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo indica que un contrato a término fijo puede ser renovable indefinidamente. Significa entonces que este contrato no puede ser superior a 3 años, pero que se puede renovar indefinidamente. Para que un contrato sea a término indefinido, debe ser un acuerdo entre el empleado y el empleador. Segunda pregunta. ¿Cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de prestación de servicios del señor Freddy podrían marcarse en normas laborales? Ninguno. Todas las condiciones, las cláusulas que están establecidas en el contrato de prestación de servicios del señor Freddy son condiciones y no cláusulas, puesto que el artículo 10 del Código de Trabajo indica que todo contrato de trabajo debe tener cláusulas esenciales, tales como la identificación de los contratantes, las funciones que va a realizar, el lugar donde las va a realizar, el periodo y la forma de pago, el horario y la jornada que va a trabajar, la remuneración acordada. Es por esto que no son consideradas cláusulas. ¿Existió acoso laboral en el presente caso? Sí, evidentemente hubo un acoso laboral por parte de su jefe inmediato. Siempre lo trataba muy mal, lo hostigaba delante de sus compañeros y en forma reiterada. Lo ofendía afectándolo psicológicamente. Según la Ley 1010 del 2006, el acoso laboral es toda conducta persistente y demostrada ejercida sobre el empleado, generando miedo, intimidación, terror y angustia, causando perjuicio laboral, generando desmotivación en el trabajo e incluso a inducir la renuncia del trabajador. ¿Pero qué otros derechos tiene el señor Freddy? Es la cuarta pregunta. De acuerdo al artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, y en el cual fue modificado el artículo 8, de acuerdo al decreto 2351, nos dice que en todo contrato de trabajo va envuelta la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, con indemnización de perjuicios a cargo. Esta indemnización comprende el lucro cesante y el daño emergente. Todos los contratos a términos fijos, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que falta para cumplir el plazo estipulado del contrato o del lapso determinado por la duración de la obra labor o la obra contratada, debe existir una indemnización que no puede ser inferior a 15 días. Quinta pregunta. ¿En qué consiste el derecho de asociación de un trabajador? El derecho de asociación de un trabajador es básicamente un sindicato. Es un derecho fundamental y es libre para construir formalmente organizaciones permanentes que los identifique en una de las defensas una a las defensas de los intereses comunes de la profesión u oficio, sin necesidad de autorización o intervención del Estado. Esto de acuerdo a los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. Sexta pregunta. Frente al hecho del accidente que sufrió el señor Freddy en su lugar de trabajo, ¿cuáles son las obligaciones del empleado y del empleador frente a este caso y las consecuencias del mismo? La afiliación al Sistema General de Seguridad Social es obligación del empleador. También debe dotar al empleado de instrumentos adecuados contra accidentes y enfermedades laborales en su lugar de trabajo. Esto debe haber sido adquirido antes de constituirse la relación laboral. El empleador, no importa si es una persona natural o jurídica, si es público o si es privado, siempre va a tener la responsabilidad de garantizar la salud y la seguridad del trabajo, en el trabajo del empleado. Tendrá que afiliar a todos sus trabajadores a una de las aseguradoras de riesgos laborales que existen, de acuerdo al decreto 1295 de 1994. Sin embargo, puesto a lo sucedido,
El señor Freddy debe denunciar al empleador ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, puesto que no está afiliado para regularizar su situación laboral, teniendo en cuenta la responsabilidad que tiene su trabajo, pero también es una obligación del señor Freddy comunicar a su empleador cualquier situación peligrosa relacionada con los riesgos en su lugar de trabajo. Séptima pregunta. De acuerdo a la norma laboral, ¿cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales? El decreto 1266 del 94 y conferidas en el numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 del 93, todas las disposiciones vigentes de salud están relacionadas con la prevención de los accidentes laborales y enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Profesionales. Un trabajador que sufra un accidente laboral o una enfermedad laboral tendrá derecho a lo siguiente: ser atendido quirúrgicamente, terapéuticamente y médicamente. Servicios de hospitalización, servicios odontológicos, suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento, prótesis, reparación y reposición en casos de deterioro o desadaptación, rehabilitaciones físicas y profesionales, gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarios para la prestación de otros servicios. Octava pregunta. ¿A qué tiene derecho el trabajador Freddy Rubio Martínez a la pensión de validez? Según este caso, nos indica que el señor no estaba afiliado a ninguna ARL ni EPS. Significa entonces que este señor no tiene derecho a una pensión por invalidez, aunque haya sido un accidente laboral. La pensión por invalidez es pagada por la ARL si el empleado se encuentra afiliado a una administradora de riesgos laborales. Novena pregunta. ¿Cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales? Pues bien, la Ley 20 del 2007, los trabajadores autónomos, es decir, aquellos que no trabajan por cuenta ajena, tienen derecho a las prestaciones por contingencia profesionales. En el caso de los autónomos económicamente dependientes, es obligatoria la cotización y por tanto la prestación, y para el resto de los autónomos esta cotización es voluntaria y sus eventos son los siguientes. Que el trabajador sufra una lesión corporal. Se entiende por lesión como aquel daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas. Que el accidente sea con ocasión o por consecuencia del trabajo, es decir, que exista una casualidad directa entre el trabajo y la lesión sufrida. La última pregunta, explique si tener sindicato es beneficioso o perjudicial para las empresas. Básicamente, el sindicato es una asociación integrada por trabajadores, ya sean empresas públicas o sean empresas privadas. Su objetivo principalmente, ¿cuál es? Defender y promover los intereses sociales, económicos y profesionales de los trabajadores. La tarea entonces es negociar sobre las inconsistencias o problemáticas que existan en la empresa para ofrecer siempre un bienestar a sus empleados. Si bien los sindicatos proporcionan muchos beneficios para los trabajadores, también crean una variedad de desventajas para los empleadores, incluyendo las estrictas leyes laborales que rigen los derechos de los empleadores en relación con los sindicatos. El hecho de que la fuerza de trabajo pueda ser parte de un sindicato no significa que la relación con los empleados deba ser adversa. Comprender algunas de las desventajas del sindicato para los empleadores ayudará a evitar conflictos y a trabajar mejor con una fuerza laboral organizada. Muchísimas gracias. Con esto hemos finalizado la fase 3. Espero haya sido clara y muchísimas gracias por la atención prestada. Que estén muy bien. Feliz tarde.